Muchas gracias y es un placer estar aquí en Argentina hoy con ustedes. Em, Crecimiento hablaba de la problemática mundial en 1972, señalando que no hay compartimientos, como Silvia dijo, o ni individuales aislados, hay sistemas, interdependencias y dinámicas que configuran nuestro mundo. Pero hay otro libro de este tiempo que sigue siendo importante hoy y que marcó profundamente mi pensamiento sobre América Latina. Those children who were being born when Eduardo Galeano wrote these words are here with us, and it is a pleasure to reflect together where we are standing 50 years later and how to overcome our polite crisis so that many children being born today may finally enjoy this place in the sun, in these splendid lands. The question guiding this panel is therefore what makes Latin America a critical region today within this global polite crisis, given its ecological and cultural richness, but also due to the tensions and stresses that run through the development models, territories, and social systems. Always, as Eduardo Gudinas once said, the change of successive dependencies has become infinite, that has more than two lengths. So, to explore these links from a systemic perspective, I am very pleased to have such an excellent panel. So, let me begin with Lucas Garibaldi. Let us explore these global perspectives within the realities of the region. How are these tensions or stresses expressed today in ecosystems, productive landscapes, and socio-ecological systems? Thank you very much. I'm an ecologist and an agronomist, and I have combined these two worlds throughout my career. When I started my professional career, these worlds were separate, to put it somehow. On the one hand, ecology working around natural systems have provided scientific evidence of the positive relationship between biodiversity and the ecosystems. We can think about it from a point of view of humans, and that is for nature. As an agronomist, no consideraban ese conocimiento. Y agricultural y systems generamos didn't sistemas take into productivos que consideration son this. como estos. And our Básicamente, production no hay systems were diversidad de vida. what you see on the screen. Y la única There's función no vital que nos interesa es la biodiversity. The only productividad, vital ¿no? Es decir, la function that we were cosecha en concerned el about corto plazo. was Pero esta harvest in the función vital short de term, productividad, production. al no estar basada en This biodiversidad, dependía de approach comprar of muchas cosas. productivity Dependía de eso, lo llamamos insumos externos, todo lo que necesitamos de afuera de la chacra para que esa chacra pueda producir. Llevado nuevamente a nuestra vida humana, es como si nuestras funciones vitales ahora dependen de pastillas. Tengo que comprar una pastilla para dormir, otra pastilla para la digestión y así. Creamos sistemas empastillados, sin diversidad, pero comprando muchos insumos. Los insumos externos, por supuesto, son los agroquímicos, pero hay muchos otros también. Es un sistema muy simple, tiene sus ventajas, básicamente, y es fácilmente escalable económicamente. Cuando yo hago esto en mi lote, no pasa absolutamente nada. Bueno, a lo sumo tengo un lote que está feo, por así decirlo. Cuando lo hago en todo el campo, es un problema un poquito mayor. Pero cuando lo hago yo, lo hace mi vecino, lo hacemos todos en el pueblo, lo hacemos todos en la región, esta forma de hacer agricultura o agronomía en general en Latinoamérica es la principal causa de destrucción de vida. Y eso lo llamamos cambio de uso del suelo. Básicamente, transformar sistemas naturales en sistemas completamente homogéneos y en un periodo de tiempo muy corto. Es bastante simple, básicamente sacamos todo lo que había y ponemos uno, dos, tres o cuatro cultivos en grandes extensiones. Si ustedes piensan solo en Argentina, hay 40 millones de hectáreas cultivadas, principalmente con 4 cultivos. Sucede lo mismo en Iowa, en Estados Unidos y en un montón de otros lugares a lo largo y ancho del planeta. Acá tienen también, no es un
No es un caso exclusivo de la Argentina, este tipo de cambio de uso del suelo, sino de toda Latinoamérica. Fíjense lo reciente, por ejemplo, en el Chaco paraguayo, y la tasa de cambio, ¿no? Y esa obsesión por los rectángulos, los cuadrados, ¿no? Es como si el planeta Tierra vendría todo en rectángulos y cuadrados. Claro, parece como hasta ¿no? Distópico, no sé cómo decirlo. Y generamos a nivel mundial una homogeneización terrible. Ya la homogeneización no es en mi lote, en el pueblo, en la región, sino que es a nivel global. Esto podría ser, los nombres están a propósito para que no los vean, pero podría ser Iowa, Estados Unidos, podría ser Sudáfrica, podría ser el Chaco, podría ser Paraguay, podría ser nuestras pampas. No importa si antes había un pastizal o un bosque, llevamos todo a un sistema muy similar. No importa si los suelos eran completamente distintos, con historias geológicas completamente distintas, generamos una homogeneización impresionante. Esto es otro país, la homogeneización es la misma, si ven un poquito de detalle, hay algunos ríos, eso no los pudimos sacar, pero digamos, básicamente todo está transformado de la misma manera. Y esto que es tan simple, básicamente es la principal causa de destrucción de biodiversidad, y como ven ahí a lo largo del tiempo, independientemente del grupo de seres vivos que veamos, cada vez desaparecen más especies, y eso no es una línea recta, sino que se acelera, la tasa de destrucción es cada vez mayor. No solamente desaparecen especies, sino que nos hemos apropiado básicamente de la energía del planeta, de esa energía que viene del Sol. Hace 100.000 años lo que ven ahí es la cantidad de biomasa en mamíferos. Y es celeste porque estaba principalmente en mamíferos silvestres. Hace 10.000 años hay una línea pequeña azul, que son los seres humanos, que tienen 16.000 toneladas de carbono. Pero principalmente la mayor parte de la biomasa sigue estando en silvestres. Y ya hacia el 2015, fíjense, aparece esa gran barra marrón que son nuestros animales, los animales que comemos, ¿no? Ovejas, vacas, cabras, etcétera, y los seres humanos, y fíjense que la biomasa en seres silvestres se redujo en un 85%. Es decir, que no solo generamos una homogeneización a escala planetaria, sino que básicamente nuestro planeta es como una gran granja de engorde, por así decirlo. Y esto es algo impactante, es un planeta finito y es el único que tenemos. Y ya voy terminando. Eso está asociado a la gran aceleración que se llama en general en múltiples contaminantes, ¿no? Arriba tienen a lo largo del tiempo el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el metano. La única que nos fue bien fue el ozono que está ahí, que lo pudimos frenar, digamos. Todo el resto van todas mal y van todas hacia la aceleración. La acidificación del océano, que es un aspecto muy importante. Y paradójicamente, ese mundo de la producción que estaba completamente separado de la naturaleza y que no necesitaba naturaleza en ningún aspecto, empezó a verse dañado. Cada vez nos cuesta más producir, cada vez necesitamos más pastillas. Y esto es natural, ¿no? Si uno toma una pastilla para dormir, las primeras meses te va bárbaro, pero ya después necesitas 2 pastillas. Y después necesitas 3, digamos, lo mismo para el sistema digestivo, etc. Fíjense ahí en marrón y rojo todas las tierras que se fueron degradando, las principales tierras productivas del mundo a lo largo del tiempo. En términos de Latinoamérica, esto lo estamos viviendo muy fuertemente, muy rápidamente. Estas son las últimas décadas. Estas son las poblaciones de especies silvestres. Es como un promedio de peces, aves, mamíferos, etc. Y estos son los últimos 50 años. Y fíjense que donde más se está perdiendo es en Latinoamérica del Caribe, luego en África y luego en Asia, justamente en los lugares donde más se está expandiendo y se está intensificando de una manera no agradable la agricultura. Eso también impactó a las personas. Esta es la población urbana y rural de Argentina en los últimos 200 años. Fíjense, lo rural pasó de más del 90% a menos del 10% y lo urbano al revés. Este es un patrón que sucede en toda Latinoamérica. En otros países, tal vez, el movimiento hacia el urbano implicó mejores calidades de vida. En Argentina y en los mayores países, la mayor cantidad de países de Latinoamérica, el movimiento de lo rural hacia lo urbano implicó peores calidades de vida, empobrecimiento de las personas, de su cultura, de su alimentación, engrosamiento de las villas miserias, etc. Eso sucede, como ven ahí, a lo largo del mundo. Y el último gráfico que voy a mostrar, paradójicamente, una de las cosas que mostraba nuestra civilización como, de alguna manera, gráfico positivo, indiscutible, era el crecimiento de nuestra esperanza de vida, que justamente en los últimos años
se empezó a ver perjudicada o casualidad. Entonces, toda mi vida he trabajado en realidad en estos dos aspectos. Lejos de ser incompatibles, la biodiversidad y la producción pueden potenciarse mutuamente, y es lo que vamos a hablar principalmente mañana, pero tal vez hoy. Y el gran desafío es diseñar paisajes que integren esas múltiples funciones vitales que necesitamos, integrando producción, conservación y bienestar humano, y esto es lo que me he dedicado los últimos 20 años, básicamente. Gracias. Muchas gracias, Lucas, por la presentación muy interesante y vamos a hablar más en unos minutos, pero primero me gustaría dar la palabra a Ana Carolina, desde su trabajo en ecología urbana, cambio climático y recursos hídricos. ¿Cómo se manifiesta hoy la policrisis en nuestras ciudades y qué señales de alerta deberíamos tener a cuenta? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, Gonzalo, Silvia, Carlos. La verdad, un placer estar acá y en estos minutitos poder compartir algunas ideas con ustedes. Bueno, la pregunta que me haces, digamos, está muy enfocada desde mi formación, ¿no? Desde donde me desempeño, que es la ecología urbana y la gestión de los recursos hídricos y la gestión del cambio climático. Y en esa línea, digamos, hay lamentablemente que decir que América Latina, ¿no?, está en el ojo de la tormenta. Es lamentable, pero es así. Es una realidad que a los latinoamericanos nos incomoda mucho, porque ya no somos espectadores de esta crisis global, es decir, no es que es algo que lo leemos en los libros, que lo vemos, sino que lo estamos viviendo. La verdad que estar viviéndolo también hace que se genere más conciencia, porque hace unos años, cuando hablábamos del cambio climático, hablábamos de los impactos, hablábamos de las consecuencias, era muy difícil que te escucharan, inclusive en los organismos de gestión, en los órganos de gestión, en los estados, en los municipios, en las provincias, ¿no? Te decían, bueno, es algo que va a suceder. Como ahora se están manifestando de maneras como muy, muy dramáticas, ¿no?, las consecuencias del cambio climático, y ahora voy a hacer el link con los recursos hídricos. Por un lado, decimos que tenemos suerte en ese sentido porque se empiezan a tomar como cartas en el asunto, ¿no?, al hacerse más evidentes. En América Latina estamos enfrentados nosotros al 83% de los desastres a nivel mundial, o sea que estamos hablando de una cifra muy elevada, pero la mayoría tiene origen climático. Entonces ahí entendemos, digamos, cuál es la causa. Entonces ahí ya no estamos tan perdidos, sino que por lo menos tenemos el conocimiento, ¿no? Entonces ya empieza a ser, como yo les decía recién, un concepto abstracto y se empiezan a hacer modificaciones en el ambiente que son muy evidentes. Yo me voy a enfocar un poco más en la gestión de los recursos hídricos, que es mi expertise. Entonces, si uno toma justamente el agua como un hilo conductor para ver esos impactos, podemos ver que no solamente se trata de amenazas climáticas en el agua, esto es, llueve mucho en poco tiempo o llueve poco en mucho tiempo, ¿no?, que estamos viendo que este ciclo del agua que hemos aprendido desde chiquititos está siendo totalmente cambiado, sino que también se trata, como ya lo han mencionado en la introducción todos los colegas, que hemos ignorado, ¿no?, este modelo de desarrollo ignorando los límites de los sistemas. Me gustó mucho el enfoque, ¿no?, de sistemas. Entonces ahí empezamos a ver crisis de abundancia, crisis de escasez. Digo, si nos remontamos a ciudades, bueno, como Montevideo, que el año pasado estuvo medio en el colapso ya por quedarse directamente sin fuentes de agua dulce, o pasamos a Chile, ¿no?, donde nos encontramos que se advierte que en el 2050 ya estarían en una extrema vulnerabilidad de abastecimiento de agua potable para los distintos usos. Si nos situamos en México o en Quito, ¿no?, donde están justamente al borde de crisis hídricas, y ahí de vuelta no es solamente la combinación de sequías prolongadas, sino también es la infraestructura deficiente que no fue acompañando el crecimiento de estas poblaciones, ¿no? Entonces, después quiero volver sobre la infraestructura. Después tenemos crisis por excesos. Entonces, en aquellos lugares de América Latina donde se han incrementado las precipitaciones y se incrementan fuertemente, entonces tenemos problemas tal vez de abastecimiento de agua por estas precipitaciones tan extremas que lo que hacen es tapar con esos sedimentos las tomas de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, o tenemos por exceso o tenemos por déficit.
Y ahí es donde tenemos que empezar a entender que estos impactos, yo estoy hablando del agua, pero no es solamente el agua, como vos mencionabas, un compartimento estanco, ¿no? Es un impacto sistémico. Entonces, si tomamos el agua, también podemos hacer referencia a las olas de calor vinculadas con el agua, porque hay olas de calor, hay mayor demanda energética, se paran los abastecimientos por la parada de bombas para abastecimiento humano, eso trae impactos en la salud, eso trae impactos en la economía, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente no es sistémico y tampoco está condicionado a la mirada tal vez de un servicio público, por ejemplo, como puede ser el agua, porque a pensar, digamos, cómo podemos construir, cómo podemos resetear. No podemos pensar en toda una infraestructura gris acorde, por ejemplo, a las precipitaciones extremas, esas precipitaciones que van a caer justamente y que siguen cayendo abundantemente. Y ahí, ya para ir cerrando, antes que saques el papelito, te lo digo yo, no, vamos a ir, yo lo saca, no lo vi, menos mal, pero ahí cierro, es pensar, lo que vos decías, Silvia, hacia una gestión regenerativa, es la única que nos queda, ¿no? Entonces empezar esto de combinar esta infraestructura, o sea, empezar a pensar en los humedales, en los bosques urbanos, ¿no? En cómo transformar y regenerar estas ciudades, ¿no? Y para tal caso hacernos resilientes. Y con esto cierro que, digamos, que tenemos certezas, grandes certezas vinculadas con el cambio climático y todos los cambios también que presentaba Lucas, ¿no? O sea, el ser humano es el responsable. Sabemos eso, o sea, hay un consenso científico de que es así, que es real, que está entre nosotros, que el impacto es negativo, más allá que en algún que otro caso podemos encontrar alguna oportunidad, pero la esperanza, porque quiero irme con alguna esperanza, es que tenemos los conocimientos, y para eso también es parte de este proceso, tenemos los conocimientos para poder realizar el cambio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Carolina. Y wow, en Argentina se puede decir mucho en 7 minutos. Muchas gracias por eso. Y sabemos que muchas cosas que escuchamos son conectados con nuestro modelo de desarrollo, ¿verdad? Y entonces quiero dar la palabra a Eduardo Godinas. Y Eduardo, si la policrisis revela límites ecológicos y sociales, pues, pero ¿qué nos dice que escuchamos sobre nuestro modelo de desarrollo? La palabra es tuya. Bueno, muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Gil me dijo que tengo que presentar en 7 minutos, los organizadores también me dijeron en 7 minutos, la situación de policrisis en América Latina. Por lo tanto, escogí 6 puntos con 1 minuto y fracción para cada uno y será inevitablemente esquemático. El primero tiene que ver con el término policrisis, que Gil aludía correctamente, pero quiero ahondar que policrisis no es un término para decir hay muchas crisis. Policrisis quiere decir que son crisis interrelacionadas, que no se pueden separar y cuyas reacciones, respuestas, soluciones de las políticas públicas también son socioambientales. Y hay más sobre eso. Lo advierto porque, sobre todo en la prensa y en algunos lugares, en buena parte de la academia, es cool y sexy ahora decir policrisis, pero la cabeza está pensando en las viejas crisis que solucionaban problemas separados unos de otros. Segundo punto, ¿qué pasa en América Latina con esto de la policrisis? Mi segundo punto aborda la dimensión política. Las policrisis tienen contextos sociales, históricos y políticos. Y América Latina tiene una particularidad que es haber pasado por una sucesión de gobiernos progresistas y de una izquierda que es distinta a la de los del resto del mundo. O sea, suponer que nuestro progresismo era como la socialdemocracia alemana o la ala izquierda del Partido Demócrata de Estados Unidos es un error. Del mismo modo, nuestras derechas no son las derechas europeas o la ultraderecha también europea. Y eso lleva a particularidades de las situaciones políticas de la región, de las cuales, por el tiempo, solo voy a tomar una, que es la erosión y el debilitamiento de la política en sí misma, porque sin política no puede haber políticas públicas, ni sociales ni ambientales. El ejemplo más claro de esa disolución ocurre ahora en Perú, donde el nivel de rechazo a políticos y parlamentarios rondan el 90% de la opinión pública y a nadie le interesa votar.
Y esa disolución de la política tiene muchas expresiones larvadas y en marcha en varios países de la región, incluida Argentina. Sin esas políticas públicas fuertes no va a haber soluciones para los dramas sociales y ambientales. Pero por el otro lado, la región sigue siendo democrática, salvo excepciones, como ustedes conocen, lo que ocurre en Venezuela o en Nicaragua. Y eso es un acervo importante también de la región, que hay que valorar. Tercer punto, por suerte no estamos en guerra. Nadie invadió a nadie, nadie está tirando misiles, a excepción de un bombardeo que ustedes saben que ocurrió en Caracas. Pero América Latina sigue siendo un continente de paz, pero es la región más violenta del planeta. Los niveles, las tasas de homicidios son altísimas, especialmente se han disparado en Ecuador y eso se suma a niveles, sobre todo en algunas ciudades, muy altos, en regiones del Caribe, en ciudades de México, de Colombia y de Brasil. Y buena parte de esa violencia en el área rural tiene que ver con temas socioambientales. América Latina lidera los indicadores globales de asesinatos de defensores del ambiente. Esta fotografía que tú pasaste, Lucas, de la deforestación en el Chaco, en Argentina, en la frontera agropecuaria argentina ocurre violencia, desplazamiento, amenazas, hostigamiento de los que se oponen, por ejemplo, a la deforestación ilegal. Para ustedes es más lejano, pero la mayor crisis de violencia armada organizada ocurre con la minería ilegal de oro en la zona andino-amazónica, con niveles escandalosos de lo que allí ocurre. Entonces, la violencia es parte de esa policrisis. Cuarto punto, vamos bien, Til, ¿tenés un minuto? Economía. Seguimos siendo exportadores netos de recursos naturales. Dependemos de la inversión extranjera, de los mercados compradores, quienes determinan el precio de nuestro cobre, de nuestra soya, del litio, del hierro y así sucesivamente. El determinante de ese comercio global en recursos naturales es China, por lejos. China importa el triple de recursos naturales que los demás destinos sumados. Entonces, las decisiones si la frontera agropecuaria sobre la soya se expande o se incrementa la minería de hierro en Brasil o qué va a ocurrir con el litio, depende de decisiones del Comité Central del Partido Comunista en Pekín. Entonces, aquella vieja aproximación militante política de que esto se determina en Bruselas y en Washington sigue siendo válida, pero tienen que sumarle Pekín. A la vieja idea que esto era determinado por grandes corporaciones del norte industrializado, de países de habla inglesa, ahora tienen que aprender chino, mandarino, cantonés para saber qué sucede. Y eso es un determinante de la policrisis básico. Quinto punto, globalización. Se derrumbó el orden liberal de la globalización. En su dimensión económica, eso es lo que está en las noticias. Pero la globalización también permitía y construyó un entramado, una arquitectura de acuerdos multilaterales ambientales, acuerdos multilaterales en derechos humanos, acuerdos multilaterales en cuestiones sociales, derechos sindicales, etc. Eso también se está derrumbando. Entonces, esas determinantes limitan las capacidades para poder fortalecer acuerdos globales y regionales para llevarlo adelante. Las iniciativas latinoamericanas de tener un papel autónomo, independiente frente a la globalización, fracasaron una tras otra. Fracasó la LADI. Bueno, ustedes, la mayoría, asumo que son de Argentina, conocen la situación del Mercosur, y ahora por una tonta disputa de egos entre el presidente de Ecuador, está a punto de darle un golpe mortal a la Comunidad Andina de Naciones. Por lo tanto, aquellos acuerdos regionales propios para poder tener una inserción autónoma frente a la globalización no ha funcionado. ¿Por qué? Porque todos quieren exportar materias primas, o sea, recursos naturales, y compiten entre ellos. Mi sexto punto tiene que ver con la dimensión cultural. Ahí yo quiero ser bastante más optimista frente al pesimismo reinante esta mañana.
Porque la innovación más importante para revertir la crisis ambiental partió de América Latina, especialmente de América del Sur y de la región andino-amazónica, que son los derechos de la naturaleza. La aprobación de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, en la Constitución de Ecuador, sigue siendo la mayor innovación, mejor escrita y mejor organizada de cómo presentar una alternativa, y lleva además a políticas públicas concretas, de las cuales una de ellas es, por ejemplo, las demandas de moratorias petroleras para la explotación en la región amazónica. Entonces también hay un acervo socioambiental desde esa mirada multidimensional que nos provee de ejemplos a seguir. Muchas gracias. Gracias por estas presentaciones excelentes y yo sé que 7 minutos no son mucho, pero ustedes hicieron excelente y entonces lo hacemos un poco más difícil ahora. Antes de abrir el espacio para el público, ustedes tienen 3 minutos y tienen reflexiones sobre lo que dijo los otros y también para indicar cuáles soluciones ustedes pueden ver para el futuro en Latinoamérica. Y quiero empezar con Lucas, 3 minutos, reflexiones, y después vamos a abrir al público. Entonces, si tienen preguntas, pueden preguntar en 10 minutos. Lucas. Bueno, gracias. Con respecto a esos dos puntos que marcaba al final, hay otra manera de hacer agronomía, que justamente el término que me encanta es regenerativo, en contraposición con destructivo, y funciona. Hemos trabajado durante muchos años juntando evidencia de experiencias a campo, de diseños experimentales, en donde generábamos sistemas más diversos y mirábamos la productividad de esos sistemas, y verdaderamente se cosecha más girasol, más commodities, y funcionan. Hoy en día sigue siendo algo de nicho, por así decirlo. Es un 3, 4, 5% de las empresas agropecuarias, sobre todo desde el punto de vista agrícola. Y bueno, pero ya hay ejemplos exitosos a campo, y esa es una ventaja con respecto a lo que teníamos por ahí hace una década, que uno puede ir hoy en día casi a cualquier región del mundo y ver otra manera de vincularse con el territorio, que funciona, que es rentable, que es sostenible en todas las dimensiones, ¿no? Y buena parte del desafío hoy en día es cómo valorar eso en sus múltiples dimensiones y cómo escalarlo. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Em, Algo que justamente no lo había dicho en la presentación y que me parece que también es el marco o los marcos que debemos considerar para poder también que nos ayude a salir de esta crisis, de esta policrisis, es empezar a considerar también esas agendas internacionales que nos dan esos marcos, ¿no? Por un lado tenemos, obviamente, el Acuerdo de París, que ya sabemos todos, que nos ha advertido sobre esta posibilidad o la no posibilidad, que no tengamos la posibilidad de que pasemos el 1.2, el 1.52 grados, ¿no? A nivel planetario, y haciendo fuerte hincapié en la adaptación y en bajas emisiones. Pero hay otra agenda que me parece que es crucial en términos de adaptación, porque las emisiones lamentablemente siguen emitiéndose y además lo que estamos viviendo ahora es producto de emisiones pasadas, y tiene que ver con el marco de Sendai, ¿no? El marco de Sendai es el que nos da, justamente como el nombre le dice, ese marco para empezar a adaptarnos, ¿no? A hacer inteligentemente la gestión de riesgo ante los distintos desastres que podemos estar eventualmente afectados. Entonces, y obviamente los ODS, ¿no? Que también nos da esa luz, ¿no? Hacia dónde tenemos que seguir. Entonces, no es que hay que innovar mucho, sino que también dentro de esos marcos, de esas agendas internacionales, podemos encontrar la luz, ¿no? Para poder salir implementándolas para poder salir de estas policrisis. Bien, yo voy a pensar en voz alta, voy a unir los aportes de ustedes dos para hacer esto más dialogado. ¿Qué vínculos pueden establecerse entre ellos? El primero es, en las emisiones de gases invernaderos de nuestros países, salvo
en parte México, el resto, en números redondos, el 75% son emisiones que provienen de cambio del uso del suelo, de la deforestación, de algunas prácticas de la agricultura. No vienen de los automóviles o de las chimeneas de las fábricas. Eso es muy interesante porque si ustedes ven en los medios, la insistencia está en que esas emisiones son del sector energía porque se copian, se imitan o se replican reportes que se generan sobre todo en Europa, donde eso sí ocurre, pero no aquí. Entonces, si nuestras principales emisiones vienen del medio rural, está claro que las políticas, los cambios, las transformaciones tienen que ocurrir con los agrónomos, que son un problema los agrónomos. Porque ellos ven una maceta y ya le están poniendo glifosato. Entonces, si ustedes diseñan políticas públicas para el cambio climático, hay que rescatar algunos viejos temas que son urticantes. Cambios en la producción agropecuaria, reforma agraria, que son temas que han desaparecido de la agenda. Por otro lado, también hay una demanda social de esto. Es chocante que en países como Argentina, Uruguay, mi país, Brasil, haya componentes alimentarios en los sectores más pobres y marginales, siendo enormes exportadores de agroalimentos. Por lo tanto, una demanda clara es hacer alimentos sanos y, en primer lugar, para solucionar el acceso a una buena alimentación para toda su población. Y si algo sobra, claro que va a sobrar, se podrá exportar bajo ciertas condiciones. Entonces, me parece a mí que ahí hay varios nexos que se pueden establecer entre estos distintos temas para alumbrar soluciones de otro tipo. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante y estoy seguro que hay preguntas de ustedes. Quiero abrir también como a la sala aquí hay micrófonos, pero también switching to English briefly, there's an audience online. So if you have questions online in the Zoom room, you can also ask the question there. And we have people in the room who will communicate it to the audience here. We have about 15 minutes. Please, sí, muchas gracias, Miriam. Vamos, empezamos contigo. Buen día. Quería hacer, en función de lo que Lucas Garibaldi estaba hablando, sobre la reforma agraria en la India de Vijay Kumar, que creo que fue una reforma importantísima, que incluso duplicó la producción agraria, utilizando recursos, es decir, como una etapa previa, incluso al sembrado de los suelos. Quería saber si estaban al tanto de eso, si es muy antigua la información. Dicen que fue una revolución agraria volviendo a lo natural. Sí, creo. Sí, lo que nosotros hacemos es tratar de obtener lo mejor de todos los mundos. Y entonces, una de las grandes innovaciones es la ecología del paisaje. Y entonces el diseño de paisajes agropecuarios. Cuando yo estudié, ya sea que uno haga agricultura orgánica o más convencional, estábamos muy obsesionados con lo que cosechábamos, dependía exclusivamente de lo que hacías en el lote. Pero hay mucho movimiento de semillas de malezas, de bichos que te pueden ayudar o te pueden dañar, y cómo uno diseñe ese paisaje impacta de manera importante. Y eso implica, en algunos casos, el trabajo con múltiples productoras o productores. Y en ese sentido hay un montón por ejemplo, anteriormente tal vez la permacultura era una de las pocas que se preocupaba un poquito del paisaje, pero hoy en día hay muchas más herramientas para poder lograr eso de otra manera, uno podría decir más eficiente de acuerdo a los objetivos, y con mucha más información satelital, de suelo, de agricultura de precisión. Nosotros utilizamos un montón de agricultura de precisión para generar, por ejemplo, oportunidades de restauración, ¿no? Digamos, porque con esto de los cuadrados
se tratan grandes zonas que son heterogéneas como si fueran homogéneas. Y cuando uno las mapea bien, se da cuenta que en realidad las empresas ganan dinero en promedio en ese lote, pero en algunos puntos en particular están perdiendo mucho dinero. Y uniendo esos puntos se pueden generar corredores biológicos, de modo que las empresas tengan menos costos y ganen todavía más dinero. Entonces, trabajamos mucho generando situaciones ganar-ganar en los contextos socioeconómicos de cada lugar. Y los desafíos son distintos según las realidades, ¿no? Y no son lo mismo las producciones que llamamos más intensivas, como la horticultura, lo que puede pasar mucho en lugares de India o África, que en otro contexto de producciones más extensivas, que son las que dominan en Latinoamérica, por así decirlo, en términos de superficie, no en términos de gente, obviamente. Por lo tanto, los principios agroecológicos son los mismos, pero de alguna manera se implementan localmente de distintas maneras y de acuerdo a las condiciones sociales. Pero no es volver a la naturaleza, sino que es tratar de tomar un poco lo mejor de cada mundo, al menos es lo que estamos haciendo nosotros en la práctica, por así decirlo. Muchas gracias. Y hay muchas preguntas. Entonces, vamos a juntar 3 preguntas. Y la clave nuestra es la convivencia con la naturaleza. Como empecé la charla, antes estaba como la cosa separada y lo que estamos logrando en estos lugares de nicho, ¿no? Porque son ejemplos todavía, es esa convivencia y esa sinergia, por así decirlo. Muy bien, gracias. 3 preguntas ahora y después, si ustedes tienen algo para escribir, vamos a juntar 3 preguntas. Miriam empieza. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes, Lucas, Ana Carolina y Eduardo, por una exposición tan clara. Quisiera referirme a Eduardo. ¿Usted puede parar un poco? Muchísimas gracias por los 6 puntos que nos compartiste, súper claros. Y quisiera enfocarme en el segundo y pedir a usted si nos puede expandir un poco en el segundo punto que nos destacaste, que fue sobre el tema de la política en América Latina. Y usted dijo, la izquierda y la derecha en América Latina no puede ser comparada con la izquierda y derecha de Europa. ¿Puedes expandir un poco sobre esto? Ok, muchas gracias. Segunda pregunta y después usted. Esta pregunta también va para el profesor o doctor Eduardo, que creo que conecta también con el segundo punto, y sería cómo reconciliar desde América Latina ese falso, pero a la vez muy real, sobre todo para nosotros, dilema de los límites y costos del desarrollo, pero a la vez reducir la desigualdad, porque la narrativa ha sido justamente que a veces nosotros tenemos que pagar con el medio ambiente y pagar costos sociales para poder desarrollar las economías. ¿Cómo en Latinoamérica podemos vencer y reconciliar ese falso dilema? Gracias. ¿Y usted? Y después hacemos una ronda de respuestas. Buenos días, muchas gracias por las disertaciones. Uniendo un poco la integralidad de las 3 exposiciones y viendo que está planteado el tema de la democracia, los gobiernos democráticos, pero también el acompañamiento de la normativa acerca del manejo de nuestros recursos o la gestión de los recursos. Digo, por ejemplo, nuestro estado actual en Latinoamérica acerca de leyes o normas, sobre todo de la gestión de los recursos hídricos o de la gestión de los recursos naturales. Para dar un ejemplo chiquito, por ejemplo, no sé acá en Buenos Aires, pero allá en muchos otros lugares, seguimos por ahí lavando los autos con agua potable y no tenemos agua en algunos otros sectores. Entonces digo, ¿desde qué época o cuál es la actualización? Capaz que en otros países esté más actualizada la ley de agua, la ley de suelo. Esa sería mi pregunta. Ok, vamos a hacer una ronda de respuestas y después escuchar la pregunta online o quieren preguntar ahora. Lo hacemos después, quizá 3 es suficiente. Eduardo, empezamos con usted. Bien. No, nuestros regímenes políticos se pueden comparar. Lo que yo quise decir es que son distintos.
Entonces, lo que eran los progresismos, por ejemplo, del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva en Brasil, no es el PSOE de España. Entonces, hay un problema en que coparticipa la Academia Latinoamericana que me repite análisis europeos para repensar o analizar nuestros regímenes políticos. Y por el otro lado, también en los gobiernos, si ustedes escuchan, por ejemplo, a muchas autoridades de la Unión Europea, ellos intervienen, opinan o indican sobre nuestras políticas pensando bajo los parámetros de sus circunstancias europeas. Otro ejemplo, suponer que Bernie Sanders en el Partido Demócrata sea equivalente acá en Argentina al kirchnerismo, o al Frente Amplio de Chile, o al Frente Amplio de Uruguay, es un error importante. Entonces, el problema con la política es que se está disolviendo. Amplios sectores de la ciudadanía desconfían tanto de los líderes políticos que se desentienden de esa coparticipación. Y eso permite un deterioro mayúsculo del sistema político. El ejemplo más claro es ahora en la última elección de Perú, que no se sabe quién ganó, y los sucesivos presidentes que han sido depuestos en ese país. Entonces, sin tener política, no va a haber políticas públicas en nada. Y por lo tanto, ustedes van a dejar un vacío que va a ser apropiado por otros actores organizados, especialmente con poder, por ejemplo, del mundo empresarial y agentes externos. Antes de pasar a su pregunta, voy a conectar con la de usted. Yo creo que hay dos conceptos clave para abordar su problema. El primero se llama alegalidad. Ustedes tienen en la gestión social y ambiental, tienen normas, es el ámbito de lo legal. Se cumple o no se cumple, pero es el ámbito de lo legal. Después, en América Latina, como en otros países, tienen un gran conglomerado de actividades ilegales, claramente ilegales. Pero hay una zona gris entre los dos que son las alegalidades, que es un término que viene del sector financiero que indica cuando yo cumplo una norma, estoy dentro de lo legal, pero aprovecho los agujeros, los baches, lo incompleto de la norma para conseguir un beneficio que esa ley o decreto quería evitar. El término alegal viene de los que aprovechan la normativa legal para hacer evasión impositiva, elusión de impuestos. Y la legalidad permea todos los temas socioambientales. La discusión sobre la ley de glaciares acá en Argentina es el ejemplo de lo legal, porque en la anterior norma tenía que haber un catastro de glaciares que nunca se completa, por lo tanto yo puedo destruir un glaciar y estoy dentro de lo legal porque mi glaciar no estaba en la lista de lo proteger. Entonces, lo que ocurre en varios países es que esta avalancha por la flexibilización ambiental, flexibilización en lo laboral, reducir los permisos, favorecer las inversiones, hace expandir y expandir y expandir lo legal. Entonces, yo hablaba de las inundaciones. Un ejemplo de la legalidad fue que en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, se permitió, el sueño de Milei es que los empresarios presentan una norma ambiental, si la autoridad no la revierte, queda automáticamente otorgado el permiso. Bajo ese mecanismo de flexibilización de los controles ambientales, se deforestaron todas las grandes cuencas en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. Y eso desembocó en las inundaciones masivas de hace unos 3, 4 años atrás. Que de nuevo yo creo que en el exterior se pierde la escala. La superficie inundada en Río Grande do Sul equivalía a la superficie de toda Inglaterra. Entonces, la legalidad tiene impactos brutales sobre la gestión socioambiental. Y la última pregunta, porque Til me mira de reojo, Yamal. América del Sur, sobre todo, es muy fácil salir de ese problema que tú decís. Porque su gran carga de apropiación de recursos naturales es para exportarla. Entonces, si se hace una
desvinculación selectiva, racional de qué exporto, qué no exporto, permito proteger la naturaleza, conservar áreas para usos mixtos, como quiere nuestro agrónomo verde, y a la vez solucionar los problemas de calidad de vida para amplios sectores de la ciudadanía. Entonces tiene enormes oportunidades. Su principal tarea para romper el dilema entre comillas, desarrollo y bienestar, radica en que sigue siendo un continente de exportación masiva de recursos naturales. América Latina exporta, números redondos, por año, 1.000 millones de toneladas de recursos naturales. Es una cifra brutal. La mitad de ellos son no renovables. Muchas gracias, Eduardo. Hay otro lema que es que solamente tenemos como 7 minutos y todavía hay muchas preguntas. Quizá primero escuchamos de las preguntas online y de Mampela. Y después ustedes pueden contestar. Y Eduardo tiene otra presentación mañana, en todos modos, y puede contestar las otras preguntas mañana. Y entonces, pero quiero dar la palabra a la gente online y Belén va a preguntar y después Mampela. Sí, es una pregunta para Lucas y dice, ¿cuál es el desafío para que la agricultura regenerativa deje de ser un nicho y qué incentivos son los que hacen falta o que son necesarios para que esto efectivamente sea así? Gracias. Y última pregunta de la sala de Mampela y después... My question relates to urbanization. You showed us those frightening graphs. I'm aware there is a program here in in Argentina, run by a friend of ours, to return people to the villages. It's called Welcome to My Village. So how much attention, given what Eduardo is saying about the vacuums that are left and corporations take, how much attention is being paid to reversing what is clearly a destructive trend in urbanization where people's well-being is being undermined? Thank you very much. Muchas gracias, Mampela. Empezamos con Ana Carolina. Últimas palabras y después Lucas y después hay café. A ver, es como muy triste. A mí siempre todos estos eventos, lo que me pasa cuando terminan estos eventos, como que, por un lado, digo, qué bueno toda la gente que piensa así y que estamos juntos, pero después cuando te enfrentás, digamos, somos muy poquitos, ¿no? Entonces, por un lado me da esperanza, o por lo que decíamos hoy, que tenemos el conocimiento, pero por otro lado, me voy, viste, con esa sensación de decir, podremos lograrlo, ¿no? Podremos lograrlo. Sobre todo, nada, con los datos que siempre vemos, ¿no? Con Gonzalo, con el tema de los escenarios climáticos, ¿no? Que ese es el punto clave, ¿no? Y cómo son las tendencias en términos de evolución de esos escenarios climáticos y de esas emisiones climáticas que hoy hablábamos. Si bien es cierto que, digamos, la distribución o los responsables tal vez de los que son los que emiten o los sectores, ¿no? Que se emiten son disímiles en América Latina o en Europa o donde sea, también sabemos que todas esas emisiones van a un solo compartimento, entonces el impacto lo vamos a tener todos, ¿no? Y en esa línea, lo que más digamos, donde a mí me gusta poner el foco, entonces, entre esa preocupación y esos escenarios, es en la adaptación, ¿no? O sea, lo que nosotros nos queda para poder disminuir ese riesgo al que estamos o al que podemos potencialmente estar enfrentados en América Latina, con esto que yo les decía, el 83% de los desastres naturales son de origen climático, es ponerle foco en esto, ¿no? En adaptarnos con una gestión regenerativa, ¿no? No en adaptarnos pensando, como yo les decía hoy, bueno, ¿cómo podemos hacer más grandes los ductos para que las precipitaciones, para el excedente hídrico, sino empezar a integrar y empezar a regenerar, ¿no? Y empezar a repensar como decía, regenerar, o sea, ver qué cosas hicimos mal y empezar a dar soluciones a eso, hasta aperturas de arroyos. Digo, ahora estamos viendo en muchas ciudades del mundo donde se están empezando a revertir todas esas obras de infraestructura
que creían tapar o mejorar algunas problemáticas y que ahora se están exacerbando. Así que bueno, era un poco desilusión, esperanza y demás. Muchas gracias. Lucas, Gracias. Quería el de Tila, así no me podía cortar, pero bueno, el micrófono. Con respecto a la primera pregunta, creo que estamos logrando muchas cosas buenas en el sentido, en la parte agrícola, ¿no? Con ganadería van a hablar después y me parece que con ganadería es más fácil, perdón. En la parte agrícola lo bueno que estamos logrando es que hay muchos campos y empresas que siguen prácticas regenerativas y que son rentables, son viables y que los costos se reducen. Es decir, esta vieja idea de que había una disyuntiva por ahí entre conservar o producir o que era costoso, de alguna manera con un montón de experiencias, no es así. Después, ¿cuáles son las principales barreras a la expansión? Yo creo que depende mucho de los contextos y de los países. En Latinoamérica y en la agricultura extensiva, especialmente, yo creo que si estas prácticas regenerativas tienen un plus de dinero, un precio diferencial, ya esto expandería de manera muy, muy rápida, porque la evidencia ya está ahí, las experiencias están y está todo como dado hoy en día para que pueda escalarse, pero falta ese incentivo monetario por cómo funcionan los sistemas agrícolas en Latinoamérica, que son básicamente, sobre todo en Argentina, son empresas, en vez de subsidiarlas, son empresas que reciben impuestos y que tienen que ser rentables por encima de todo. Entonces, si verdaderamente hay un plus de dinero, eso sería importante. Y es un desafío grande ese plus de dinero porque venden commodities a gran escala. Eh, pero ya se ha visto, digamos, un poco también lo que decía Eduardo, de cómo mercados en otros lados influyen directamente en lo que hacemos en nuestros territorios. Se vio mucho con el mercado de orgánico, decisiones de consumo en Europa o en otros lugares tuvieron un impacto enorme y rapidísimo en muchas producciones hortícolas, frutales en Argentina, inmediatas, mucha más que cualquier legislación, por cómo funcionan nuestros sistemas. Entonces, verdaderamente yo no lo tengo estudiado, pero para mí ahora el punto clave de escalamiento es que las empresas puedan recibir un plus de dinero. Sin duda esto que sea sin costo ya tiene un beneficio ambiental y social muy importante, lo que decía Carolina de Uruguay, que ha habido, no sé si vieron en las noticias, los carpinchos verdes, las explosiones enormes de cianobacterias debido a la contaminación de los fertilizantes hacia los cursos de agua de la agricultura, pero también la bosta y el pis de las vacas, ¿no? Digamos, porque las vacas no deberían estar en los cursos de agua y es común que siempre estén en los cursos de agua. Entonces, todo eso genera un exceso de nutrientes que tuvo un impacto a nivel país enorme, digamos. Entonces, este modo de hacer agricultura ya tiene un montón de beneficios sociales, pero de alguna manera esos beneficios no están incorporados en la toma de decisiones. Y la segunda, ¿la respondo yo? muy rápido. Muy rápido. Con respecto a la segunda pregunta, cambia mucho según los gobiernos. Este gobierno en Argentina destruyó todo lo que es los apoyos a la agricultura familiar en el sentido amplio, pero también un punto clave es la calidad de vida. Generalmente la gente en la ruralidad sería lindo que pueda obtener la misma calidad de vida que en las ciudades. Y eso en Latinoamérica no es así, ¿no? Digamos, generalmente en los sistemas rurales uno tiene menos acceso a la educación, a la salud, a un montón de otros aspectos que puede llegar a ser distinto en otros contextos más poblados densamente como Europa. Y creo que el acceso a los servicios básicos es un aspecto clave, que es un desafío muy grande de Latinoamérica para que la gente quiera volver al campo. Y también la mecanización a pequeña escala, porque es bastante duro el trabajo con la tierra. Al principio parece muy romántico, pero después te empieza a doler la espalda. Sí. Muchas gracias. Lucas, yo no voy a decir nada porque tenemos que terminar y tomar un café antes de la próxima sesión, pero muchas gracias a ustedes. Un placer, panel excelente. Bravo, gracias. Y Sergio, Muchas gracias, da la Tilo. palabra a usted.
Gracias, Til, muchas gracias. No, solo decir que a quienes están siguiéndonos en la región desde distintos lugares, las redes sociales son importantes para replicar esta conversación que estamos teniendo. El hashtag es Regeneración en Acción. Fotos, conversaciones, preguntas, alguna reflexión, lo que tengan ganas de hacer. Y si pueden etiquetar a CDR ARG, que es el Club de Roma Argentina, CDR ARG en Instagram, al Club de Roma Internacional y al capítulo argentino en LinkedIn. Con esto vamos a hacer ahora el coffee break. Vamos a tomar 10 minutos y después una conferencia magistral de Enrique Leff, nada menos, a las 11.